Y nos metemos ya, sabéis, después de Por lo Criminal en nuestra particular sala de cine. Si nos acompañáis, seremos muchos más. Ahora mismo estamos dos seguros. Uno soy yo, el burro primero, y el otro es mi compañero, periodista, Cristian López. Muy buenas noches, Cristian. Muy buena, Rafa. ¿Qué tal? Nos metemos a la sala de cine con una película que yo no sé si es su favorita. Me atrevería a decir que al menos está en su top 5, en su top 5. A lo mejor me equivoco, pero yo sé que le encanta. Es una comedia, un clásico Muy del buena. cine de todos los Eso tiempos. lo discutiremos, si es una comedia. Pues mira, me parece bien que lo digas, pues, iremos a ello. Me parece bien que lo digas. El caso es un clasicazo, una película bastante galardonada también. Es El Apartamento. La verdad que sí, nunca me he parado a hacer un ranking, ¿no? De mis 5, mis 10 películas favoritas, 10, pero seguramente estaría alto, ¿no? Estaría en un puesto bastante privilegiado. Mm, Porque, no sé, es una película. Y mira que, ¿no? A cualquiera de millennial o cualquier chaval generación Z, ¿no? O cualquier que le diga, oye, mírate una película del 60 pues en blanco y negro, de amor, pues queda muy lejos para esa gente. Pero la verdad que incluso quedaba lejos en el momento en el que yo la descubrí, cuando a mí me recomendaron la película, para mí quedaba lejos. Y decía, "Pues voy a meter ahora esto entre pecho y espalda", pero la verdad que lo agradezco mucho. Es la primera película de Billy Wilder que yo vi y lo agradezco muchísimo porque descubrí a un pedazo de director y para mí, ya te digo, no sé en qué punto la pondría de mi favorita de la historia del cine, pero a nivel de este director, para mí es su gran obra maestra y eso que tiene muchas muy buenas películas. Como has comentado, ha hablado de su director, Billy Wilder, que en esta ocasión ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Director, creo recordar, ganó 5 premios Ganó Oscar. 5. Eso es El Apartamento, también se llevó Mejor Guión. Eh, Billy Wilder, que antes de meternos en la película, Christian, si te parece, vamos a contar una curiosidad. Billy Wilder fue un poco un valiente, un adelantado a su tiempo, porque fíjate, El Apartamento se estrena en Estados Unidos en 1960. Y se estrena en 1960 porque Billy Wilder tenía la idea desde hace mucho tiempo atrás, pero en Estados Unidos estaban todavía con aquello del puritanismo. ¿Por qué? Porque en El Apartamento se habla del adulterio, ¿no? El adulterio es tema central. A España llega en el 62, casi 63, diciembre del 62. Es decir, la censura lo atrasó en Estados Unidos hasta el 60. En España no se puede ver hasta el 62, también por la censura, pero es que hay un dato súper curioso, que es que en Albacete se tardó 5 años en poder ver El Apartamento. Hasta 1965 la censura no permitió ver en Albacete, única y exclusivamente, El Apartamento. Y decía que es un hombre adelantado a su tiempo, Cristian, porque contando esto de la censura, que es algo muy curioso, bueno, pues aquí habla del adulterio, pero es que antes trasviste a Jack Lemmon y a Tony Curtis, y solo 3 años después mete la prostitución de por medio con los mismos protagonistas de esta película precisamente en Irma la Dulce, Jack Lemmon y Shirley MacLaine. Un tipo de origen austriaco judío que podría haber sufrido muchísimo por culpa de los nazis y que de repente se destapa como un visionario casi, ¿no? Sin duda, pero yo creo que la gran virtud de Billy Wilder, y aquí ya has comentado, por ejemplo, el tema del adulterio en esta película, pero es que se tocan muchos temas tabú en la historia del cine, porque también se introduce la prostitución en esta película, se introduce la prostitución moral y la prostitución física, los dos tipos, y además se introduce el suicidio, que es un tema mucho Totalmente. más mucho más tabú Que lo sigue siendo hoy en día, de que lo hecho. sigue siendo. Hay muy poquitas películas que traten ese tema de esa forma y ahí Billy Wilder aquí en el apartamento lo trata, pero no sé, la película la construye de una forma que
no voy a decir que queda suavizado porque no queda suavizado, la película es durísima, por eso le decía lo de vamos a discutir si es una comedia o no una comedia. Yo voy a defender y mi conclusión después de mucho pensar sobre el apartamento voy a decir que es una película sin género. Yo no le voy a dar género porque tiene absolutamente de todo, ¿no? Pues hay gente que la califica como una comedia, hay gente que la califica como un drama, como una comedia romántica, como un melodrama, como un drama romántico. No sé, la película es como la vida misma al final. Yo sé que es una frase muy manida, no esa, pero es que es así. Y la película no, yo no le veo, no me gusta encasillarla en ningún tipo de género porque tiene absolutamente de todo. La película está llena de personajes ruines, de personajes rastreros, todo, absolutamente todo. Tienen cosas por las que arrepentirse, pero lo construye, como digo, la construye de una forma tan bonita. Al final es un canto al amor, ¿no? También, porque todo lo que se va construyendo es en base al amor, y es lo que un poco trata de con eso, ir, con esos sentimientos, ir tapando las miserias de todo este tipo de personajes. O sea, que es que la película es muy grande dentro de su sencillez, que es muy, muy sencilla. Estoy completamente de acuerdo contigo, Cristian. De hecho, una de las cosas que para mí hace que pierda la película es esa idea que tenemos todos metidos en la cabeza de que es una comedia. Y para mí se aparta muchísimo de la percepción que yo tengo de comedia, ¿no? Hay algún momento que sí te puede producir una carcajada o una sonrisa, pero se aleja muchísimo de lo que yo entiendo por comedia. Hablabas de que Billy Wilder la construye en torno al amor. Al final es un poco lo que vence, ¿no? Porque todo gira también en torno, o al menos así lo veo yo, en torno al capitalismo. A mí me parece también una crítica brutal al capitalismo que deshumaniza, ¿no? Y que convierte, en este caso, a Jack Lemmon en un Sí, o pelele sea, de la alta sociedad. por eso digo que por eso no le quiero poner género, porque dentro de esos subgéneros que hemos ido comentando, también hay gente que la define como eso, como una crítica al capitalismo, ¿no? Como, o sea, que es que tiene absolutamente de todo, ¿no? De la alienación urbana, ¿no? De cómo todo el Eso, mundo está alienado en base a una misma idea de puro capitalismo, ¿no? De crecimiento social, sin importar absolutamente nada. Respecto a lo que comentabas primero, pues sí, puede haber una confusión de que la gente la tache ya de comedia, básicamente porque Billy Wilder es un actor un director, perdón, que se ha caracterizado por hacer comedia en gran medida, ¿no? Hablaba antes de Con Farde a lo loco, que es una comedia clara y además tiene otras muchísimas y muy buenas. La tentación vive arriba, me viene a la cabeza, o otras muchas. Y Jan Lemmon es otro actor cómico, ¿no? Otro actor que se ha caracterizado por eso. Al final junta a estos dos personas en una misma película y es lo que te sale la comedia. Pero ya digo que está mucho mucho más allá que eso. Y respecto a lo de la crítica feroz al capitalismo, pues sí, la película se va basando en eso. Hay un detalle desde el mismo principio, que es como esa oficina de seguros que vemos, ¿no? Donde trabaja 31.000 personas. eh, que no sé si sabes cómo se hizo esa escena, y es que, porque se ve la habitación que hay ahí, eso, infinitas personas, la sensación es de infinito, la sensación de que no hay final, todo el mundo está allí en su mesa, y es que Billy Wilder fue utilizando, conforme el plano se alejaba, a mesas cada vez más pequeñas y personas cada vez más enanas. O sea, los que hay al final Un poco la son ya perspectiva. enanos, hay niños. Es lo que fue utilizando mesitas muy pequeñas para que te diera esa perspectiva de profundidad infinita, que es lo que se ve a otra muestra de este capitalismo salvaje, ¿no? A mí Jack Lemmon en esta película me pone, me causa entre nervios y tristeza. Nervios porque lo veo tan apocado, tan falto de atrevimiento como para decir no. Es que no, hay que saber decir no. Y pena porque es que este hombre apenas puede vivir en su casa. Todos empatizamos con Jan Lemon, que también tiene su parte de, aunque en gran medida cuando tú te paras
a mirar en general el desarrollo del personaje, pues sí, te apena, ¿no? Lo ver como un personaje del que se están aprovechando, pero también tiene su lado, como decía, rastrero, porque al final él también se está prostituyendo a nivel moral, ¿no? Él está prestando su apartamento en busca de que sus jefes hablen bien de él para conseguir un ascenso. Que lo O sea consigue. que exactamente, que al final lo acaba consiguiendo y es un poco esa doble moral, ese doble rasero que tiene también este personaje. Y lo mismo ocurre con la chica Shirley que no me MacLaine. recuerdo, es Shirley MacLaine, pero no recuerdo, Frank es el personaje Eso es. de MacLaine, que ocurre un poco lo mismo, ¿no? Al final ella también se deja prostituir, entre comillas, porque de hecho hay una frase, es muy momento muy claro en el que ella está enamorada del jefe supremo de esa empresa y van al apartamento de Lemon y porque la película se desarrolla, hay que decirlo. Otro dato más para ver la crueldad de la película es que se desarrolla en Navidad. Básicamente va desde Nochebuena a fin de año. Es un poco el tramo en el que sucede la película. Sí, unos días antes, pero el tramo importante es eso, desde Nochebuena hasta Un poco Año desde ahí, Nuevo. sí. Ella le ha regalado un disco de su cantante favorito, o algo, no recuerdo bien, que encima él no se puede llevar a su casa para que no lo descubra su mujer, ¿no? Y él no le ha comprado nada y simplemente le da un billete de $100 para que le diga, y es un poco, es un gesto más del pago, ¿no? Por tener sexo con ella. Y ella dice en un momento dado, dice, bueno, ya está pagado, ¿no? Ya, pues vamos, ya. Es un poco la prostitución vista desde ese punto de vista también, ¿no? Es difícil meter todo ese contenido sin que se pierda nada por el camino, es decir, que esté condensado, pero bien explicitado. Para eso hay que ser un auténtico maestro. Un maestro y al final la película también está cargada de momentos, ¿no? La película se puede definir eh, en una llave, ¿no? En dos llaves, mejor dicho, ¿no? Al final La del baño privado de la empresa y la es del un poco apartamento. con una llave es con la que el personaje de Jan Lemon se prostituye moralmente, es esa llave que va prestando, ¿no? Primero a los jefes de departamento uno por uno y se la dejan debajo del felpudo y un poco esa historia, ¿no? Y luego cuando ya llega un estatus más alto y llega este jefe supremo, ¿no? Eh, Él ya quiere su copia, ¿no? Y ya incluso hace una copia de la llave original, un poco el personaje este se prostituye y ese mismo concepto, ¿no? Ese mismo objeto, una llave, es al final lo que lo libera de donde estaba ahí puesto, ¿no? Al final, que es cuando le entrega esa llave que todos creemos en un primer visionado, que es la llave del apartamento y no, es la llave del servicio que tiene una explicación, si para el que vea la película tiene una explicación de principio a fin y tiene un simbolismo muy grande y al final con eso, un poco con esa llave es con la que se libera de esa situación, ¿no? Esos pequeños detalles son los que se muestra ahí el talento y la mirada del director, ¿no? La grandeza que tiene este director y por eso ha pasado tanto a la historia, ¿no? Y es que ya te digo que la película, hablábamos de eso, del debate de si es comedia, drama, que es. Por eso digo que la película, si le ponemos a quitar capas, como si fuera una cebolla, empezamos a quitar capas, vemos que la película es muy oscura, vemos que la película es realmente dura, jodida en el único momento, salvo el final, que si quieres hablamos también un poquito del final, el único momento en el que estos dos personajes hacen vida juntos coincide con que el intento de suicidio de ella, ¿no? Que hay más triste, ¿no? Y más de mayor desgracia en la vida, que tú puedas, con la persona a la que amas, puedas pasar unos días juntos que a causa de que ella haya intentado suicidarse por otro hombre. O sea, ya, es que ya el remate, Sí. el riso del riso, de la crueldad, ¿no? Y en esos días, además, pues sí que también tiene su alivio cómico y se ve que este hombre que ya leemos es un tipo, en ese otra vez, volvemos otra vez a la crítica,
al capitalismo, ¿no? Que es un hombre completamente en el fondo, o hasta que aparece, hasta que se junta con esta chica deshumanizado, que su apartamento no tiene absolutamente nada, porque él siempre, simplemente vive de comida en conserva, no tiene nada. Al final, prácticamente no hace vida en su apartamento, más allá de ir a dormir. Por eso digo que, y se ve en estos días que pasa con ella, no tiene para hacer comida, hay un momento en el que van a hacer espagueti y él hace espaguetis con una raqueta, que al final es un alivio cómico, pero ahí es De donde se hecho ve dice, perdona, Cristian, de hecho dice, soy muy buen cocinero, pero fatal amo de casa. exactamente, ¿no? Es un alivio cómico que se ve que ese hombre vive por inercia, ¿no? Y solo lo único en lo que ha centrado el esfuerzo en su vida es en el trabajo, ¿no? Y al final, pues, volvemos otra vez a la lectura, el amor es un poco lo que cambia todo esto. Pero sin embargo, no, estamos hablando muchísimo de amor, pero no es una película empalagosa. No es una No, para película nada. que No, de diga, hecho, de es, hecho, la única es escena. el diario de Noah, que a mí me No, no, encanta, ¿eh? Pero absolutamente, no es el diario de absolutamente no. Noah. No, 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 no. No, no. Es, es- y por eso digo, que no sé si quieres que hablamos ya del final, de la escena final, que ya me parece el culmen de la justificación de por qué yo estoy repitiendo tanto que se hace por amor, por amor, por amor, es esta escena final. Si quieres que hablemos ya Coméntala, coméntala. es un poco, ella vuelve, ¿no? A ese que aún ahí hay otro momento, entre comillas, trágico, ¿no? Porque a él le han contado que también, él también en su día intentó suicidarse y durante el momento en el que ella está regresando al apartamento, él se está mudando, encuentra la pistola y cuando ella llega se oye un disparo, todos, ¿no? Puedes creer que se, Se ha se pegado aventura un a lo tiro. peor, pero no, es simplemente una botella de champán que ha abierto Es trágico ese momento, pero a la vez es cómico en el momento en el que abre la en el puerta y que se está con el descubre, champán. claro, en el momento en el que se descubre. Y esa escena, ¿no? Que ellos terminan sentados en el sofá, o sea, tú te puedes creer o lo normal, ¿no? O lo fácil hubiera sido que ella llegara, que le dijera que te quiero, que le diera un beso, ¿no? Porque ella vuelve porque cuando el otro, el amante, bueno, por el que ella está enamorada verdaderamente, le dice que ha dejado el trabajo por ella, bueno, no le dice por ella porque él no sabe que está enamorado de ella, pero que le dice que ha dejado el trabajo y que él no iba a permitir que fuera a su casa con ella, no sé qué, no sé cuánto, y ella es cuando se da cuenta que realmente él sí la quiere, él sí la ama de verdad. Entonces lo fácil hubiera sido eso, ¿no? Lo fácil hubiera sido llegar, que le diera un beso, ¿no? Pero simplemente llegan, se ponen a jugar a las cartas, él se confiesa ya a ella de señorita Kubelik, que estoy completamente enamorado de usted, no sé qué, y ella dice simplemente, venga, calla ya y juega, ¿no? Y ahí se termina la película, que me parece un final redondo absolutamente, porque demuestra eso, ¿no? Mientras que lo que la mayoría de gente hubiéramos hecho, los humanos no hubiéramos hecho, sería ese final bonito de dándose un beso y todos contentos y ya está. Billy Wilder te demuestra de que no, que en realidad hay una lesión de que te deja ver que lo va a intentar, ¿no? Va a haber un intento de quererse, pero que en realidad ya no lo quiere a él, que va a haber un intento y que posiblemente fracase, ¿no? Porque al final, vuelvo a la película, no tiene ningún género, no es comedia, no es nada, es la vida misma Es un relato social. y en la vida misma puede pasar que las cosas no funcionen y ya está, ¿no? Y no tiene por qué haber un final feliz, comer perdices ni nada de esto. Y posiblemente eso, si pidiéramos una segunda parte de apartamento, pues a lo mejor ya aparece otro señor Shirley de estos y ella se hubiera vuelto a equivocar y se hubiera vuelto a enamorar de otro y en un momento dado lo dice, ¿por qué nunca me enamoro de hombres como usted? ¿No? Lo dice así y yo creo que refleja eso, ¿no? Que hay uno de los dos que va a querer por los dos, pero hay una que no está enamorada de él. Ella lo va a intentar por lo que le ha demostrado a él, y por eso simplemente dice, bueno, juega y ya está. Y ahí se termina, me parece, por eso un final brillante. Hay que decir que a mí al menos me produce muchísima ternura tanto el personaje, aparte de lo que comentaba antes, ¿no? De que me ponía los nervios y me causaba pena. Para mí los personajes de Jack Lemmon y cuando se les ve más humanos, que es cuando están juntos, de Jack Lemmon y Shirley MacLaine me parecen entrañables, ¿no? Cristian, ¿con qué escena te quedaría? La verdad que tiene momentos, ya hemos comentado mucho, ¿no? Hay escenas muy, muy buenas como ese, el mismo final, ¿no? Pero
y pese a que yo siempre intento, ¿no? Quedarme con una escena positiva o el alivio cómico, que siempre es lo que más me va a llamar a mí la atención de las películas, en este caso voy a darle un poco la vuelta y me voy a quedar con el momento, seguramente uno de los más duros de la película, que es cuando el momento del espejo, ¿no? Que ella le enseña, él ha recogido un espejo de su apartamento que se le había dejado a alguna chica que él no sabe quién es, que había ido con su jefe, se lo devuelve a su jefe, el espejo era de McLean, de Shirley MacLaine, y ella están hablando juntos en una fiesta, tal y cual, y en un momento ella le deja el espejo a él para que se mire, el espejo está roto, y es en ese momento, cuando ve que está roto, cuando ve que es el mismo espejo que él le entregó, cuando descubre, dice, hostia, es que la chica que está con mi jefe es la chica a la que yo quiero, ¿no? Y es cuando él se rompe Mm. definitivamente, igual que el espejo, me parece, la verdad, que una metáfora maravillosa. Pues mira, yo había apuntado dos escenas que me parecieran algo más cómicas, ¿no? Hay una que es cuando no me voy a quedar con ninguna porque no sé decidirme, ¿no? Entonces, una es cuando el médico vecino de Jack Lemmon llega para evitar que ese suicidio salga bien y se quede en intento frustrado. Y no solo le da la cosita esta, que no recuerdo ahora mismo el nombre, que se le pone a la gente para Sí, que recupere la conciencia, ¿no? En la nariz y empieza a claro. bofetearla brutalmente, ¿no? Le pega una paliza, vamos. Le empieza a pegar bofetadas en la cara para que despierte. Jack Lemmon en un momento determinado pone una cara como de hay que ver la que le está dando, ¿no? Esa escena me parece bastante simpática dentro del drama que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y luego hay otra escena que es cuando Jack Lemmon, con un trancazo, con un resfriado mortal, que luego confiesa que tenía 39 de fiebre, se para a llamar a uno, dos, no sé si son tres o cuatro de sus jefes, para reorganizar la agenda y Sí, poder sí, sí. descansar esa noche, que finalmente no puede descansar porque descubre el jefe supremo toda la historia, ¿no? Pero ese momento de llamar por teléfono, colgar, llamar por teléfono, ir revisando los números de teléfono para ir apuntando en su agenda para ver quién va a cometer adulterio y quién no, qué día, me parece también muy simpática, ¿no? ¿Qué nota le pone al apartamento? Es jodido, es jodido. Ojo, cuidado, a ver si ahora, después de que te he puesto yo, que te encanta y tú has dicho que puede estar en No, tu no, top sí, sí, 5 y esto. tal, a ver si la va a poner un 7, ¿eh? No, 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 estoy. Que no sé si subirla a lo más alto del todo o dejarla, pero creo que teniendo en cuenta de nuevo las películas que están arriba del todo, le vamos a dar un 9. Un 9. Un 9. Pues fíjate que ya hablaremos tranquilamente tú y yo de las puntuaciones porque tenemos ahí un desbarajuste chulo, creo yo, ¿eh? Yo le voy a dar un 8, pero un 8 sencillamente por lo que es la nota que le puse en filming en su momento, que he mantenido en la revisión, ya un poco por lo que te comentaba, ¿no? Tener ya tan interiorizado que es una comedia que cuando te enfrentas a ella ves que no es una comedia, pues le hace restar puntos, ¿no? Pero aún así sigue siendo una película notable. Pues esto ha sido todo en el apartamento de Billy Wilder, uno de los mayores maestros del cine de todos los tiempos. Con Jack Lemmon, qué pena, no nos ha dado tiempo de hablar de esa dupla Jack Lemmon, Walter Matthau. Bueno, ya tendremos tiempo. Nos vemos la próxima semana, Cristian, a ver qué película nos traemos. Perfecto. Muchas gracias, Rafa. Un Un saludo a abrazo. todos.